Y hoy quiero compartirles una escritura que tenemos en el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 8, donde dice estas palabras: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo vuelvo a repetir, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero antes de comentar sobre este versículo, quiero comentarles sobre una historia de un hombre llamado Roberto Rafferty en 1975, que él emprendió una travesía por los lagos superiores en Estados Unidos. Eso parece es un mar, le llaman el lago superior, pero parece un mar entre Estados Unidos y Canadá. Y se embarcó en un barco llamado Edmund Fitzgerald. Y le escribió desde el barco, esto fue en noviembre de 1975. O sea, hace unos 40 y pico de años atrás. Y le escribió a su esposa desde el barco en una postal diciendo: espero estar en casa noviembre 8. Sin embargo, nada es seguro. Sí, la ironía de estas palabras fueron publicadas en un periódico en Estados Unidos, en Detroit, Michigan, un estado allá pegado cerca al Canadá, pero de Estados Unidos. Y allí en el periódico de Detroit salió, en el Detroit Press, como se llamaba el periódico, el anuncio de la muerte de Roberto Fitzgerald, que murió en el barco de Edmund Fitzgerald. Perdón, el nombre era Roberto Rafferty, el nombre de la persona que murió, que esperaba estar en casa noviembre 8, pero pereció en el naufragio del Edmund Fitzgerald, de este barco, juntamente con otros 28 tripulantes que iban allí. Sí, la ironía de las palabras que dijo: espero estar en casa noviembre 8. Sin embargo, nada es seguro. Y él no sabía que no iba a llegar a su destino, que no iba a poder ver otra vez a su esposa. Su vida fue cortada de repente. Su barco se hundió en las aguas heladas del lago superior en una tormenta violenta. Y así la Biblia, querido amigo y amiga que me escucha, la Escritura nos dice que la vida es incierta, pero la muerte es segura. La muerte le puede venir al ser humano en cualquier instante. Por eso hay que estar preparados. Por eso hay que estar preparados para el día de la muerte. Job dijo: mis días fueron más ligeros que un correo. Pasaron como barcos veloces, como el águila que se lanza tras la presa. Él se refirió a su vida como un correo ligero que llegaba pronto a su destino, como un barco que pasa velozmente en el horizonte, o como cuando el águila se tira en picada sobre una presa para agarrar la presa para comérsela.
nuestra vida es incierta. La Escritura nos dice que nuestra vida es como un soplo. Y en otro lugar dice como una sombra. Como una sombra que pasa. En el libro de Santiago, capítulo 4, dice que nuestra vida es como una neblina que se aparece por cierto tiempo y luego se desvanece. En el Salmo 90, Moisés escribió que nuestra vida pasa como un pensamiento, que nuestra vida es corta, que los más vigorosos es 80 años, que la vida del hombre es 70 años, y si en los más vigorosos es 80, con toda su vida es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Sí, y hay unos que pueden alcanzar 90 o hasta 100 a veces, pero la mayoría ya a los 70, 80 años, 80 y pico, se van despidiendo de esta vida terrenal. Y aún a muchos los coge la muerte de jóvenes, porque la muerte puede sorprender a cualquiera en cualquier instante. Por eso hay que estar preparados para el día de la muerte. Amós 4:12 dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y yo te quiero hacer una pregunta, querido amigo y amiga que me escucha. ¿Estás preparado para el día de tu muerte? Hebreos 9:27 dice que al hombre le es concedido morir una sola vez y después de esto el juicio. Solo le es concedido morir una sola vez, hablando morir terrenalmente, pero su espíritu sale a un destino. Dice, después de esto el juicio. El hombre tendrá que compadecer ante el trono de Dios, ante el gran trono blanco, y se abrirán los libros. Allí dice en Apocalipsis 20 que los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Que los vivos y los muertos compadecieron ante Dios. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y yo quiero hacerte una pregunta, querido amigo. ¿Tienes la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? La Escritura nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, como la Escritura que les cité en Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor enviando lo que más amaba, a su Hijo, para rescatarnos. Jesucristo mostró su amor para con nosotros, entregándose a sí mismo por nosotros, llevando el juicio de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesucristo vino al mundo, como Él dijo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, encuentras esas palabras del Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y toda la humanidad se había perdido porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Él vino a buscar pecadores, Él vino a buscar a todos porque todos le fallaron a Dios. Y todos quedaron bajo una sentencia de muerte y de condenación. La Escritura dice en Ezequiel 18:4, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Qué es esto? Sentencia de muerte sobre el alma. El alma que pecare, esa alma morirá. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Está hablando no solamente de la muerte física, sino de la muerte del alma. Y la muerte del alma, la ejecución del alma es cuando es echada en el lago de fuego, que la Biblia la llama la muerte segunda. La primera muerte es la muerte del cuerpo.
Pero la segunda muerte que dice la Biblia es la muerte del alma, la destrucción del alma. Apocalipsis 2:11, el Señor dijo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, la muerte del alma. La muerte del alma es allí en Apocalipsis 20:15, que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:14 dice, esa es la muerte segunda. Pero Jesucristo vino a librarnos de tan grande muerte, de la muerte del alma. Todos experimentaremos la muerte del cuerpo, pero es que el cuerpo es solo el tabernáculo donde el alma vive, donde el espíritu vive. Es solo el cascarón, ese no es el verdadero yo. El verdadero yo es el espíritu, el alma que tengo dentro. Eso es lo que le da vida al cuerpo, lo que nos hace vivir. Y la destrucción del alma puede ser evitada. Jesucristo vino a llevar esa sentencia por causa de nuestro pecado. Él vino como nuestro sustituto. Porque la justicia de Dios no se puede pasar por alto. Dios en su justicia recompensa al que hace lo bueno, pero castiga al que hace lo malo. Al que hace lo malo le viene el juicio de Dios, ya sea en esta vida o en la venidera, obtendrá el juicio de Dios. Y la justicia de Dios no se pasa por alto. Por eso Cristo tuvo que venir al mundo. Si el mundo había de salvarse, si almas habrían de salvarse, el pecado tenía que ser expiado de la persona que creyera en él. El pecado tenía que ser quitado, removido. Cristo vino a sufrir nuestra sentencia, Él fue nuestro sustituto. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesucristo sufrió nuestra sentencia de muerte, lo que nosotros merecíamos, el castigo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Cristo lo llevó en su cuerpo sobre el madero para que a través de ese sacrificio nosotros fuésemos hallados no culpables. ¿Por qué? Porque Cristo llevó la culpa. Para poder decirnos absueltos, porque Cristo llevó nuestra culpa en nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Él fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Y ahora a través de Él podemos obtener el perdón de pecados y la vida eterna, porque su sangre nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. La sangre de Cristo es la sangre de la expiación. La sangre de Cristo es la base de nuestra salvación. La base de nuestra salvación no es una religión. No es porque tú seas miembro de tal y tal iglesia que tú vas a ser salvo. Si tú confías en eso, estás perdido. La base de nuestra salvación es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Su sangre derramada para expiar mi pecado, para quitar mi culpa, para quitar mi sentencia de muerte, para perdonarme, para reconciliarme con Dios, para darme la paz con Dios, la entrada a su reino y la vida eterna. De otra manera, ¿para qué Cristo vino al mundo si la religión nos podía salvar? La religión es la torre del hombre, la torre de Babel, tratando de alcanzar a Dios por sus esfuerzos religiosos. Pero Cristo es lo que Dios hizo para alcanzar al hombre, para levantar nuestra sentencia de muerte. Jesús vino a levantar nuestra sentencia de muerte, a quitar nuestro pecado, dice Hebreos 9:26, para que nosotros la culpa fuera levantada, el pecado fuera quitado y obtuviéramos el perdón sin pasar por alto la justicia de Dios. La justicia
de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario, en el derramamiento de la sangre de Cristo. Él murió por nosotros. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Eso dice 1 Pedro 3:18. Tu religión no fue la que murió por ti para llevarte a Dios. Cristo fue el que murió por nosotros para abrirnos el camino de salvación, para reconciliarnos con Dios, para darnos perdón y vida eterna. Por eso Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. Y Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora en Él se nos anuncia el perdón de pecados y la vida eterna. De Él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen en Él recibirán el perdón de pecados en su nombre. Hechos capítulo 10 y versículo 43. Pero ¿cuál es tu parte? Cristo ya llevó nuestro castigo. Cristo ya llevó nuestro juicio. Cristo ya puso su vida en rescate por muchos. Su vida fue puesta para la expiación del pecado, para quitar nuestro pecado, nuestra condena y nuestra culpa. Pero ahora, ¿cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte? Tú tienes que venir a Él en fe, creyendo lo que Él hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay que creer en Él por medio de la fe en su sangre. Es que tenemos el perdón. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. No fe en un hombre, no fe en una secta, no fe en una religión, fe en su sangre. Eso es lo que nos abre el camino a la vida eterna, el camino a la presencia de Dios, al reino eterno. El que muere con Cristo muere salvo, el que muere sin Cristo se pierde. Y este es el testimonio, dice 1 Juan 5, 11 y 12, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y luego dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y la gran pregunta, ¿tienes al Hijo? Tu porción es creer en el Hijo. Tu porción es venir al Hijo, pedirle que limpie tu pecado, pedirle que te salve, y tu porción es arrepentirte. Porque el Señor dijo, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Del pecado hay que arrepentirse, el pecado hay que abandonarlo. Porque el pecado fue lo que creó la división entre un Dios santo y un hombre pecador. El pecado fue lo que trajo una sentencia de muerte sobre nuestra vida. Y el pecado acarrea muerte. Por eso el pecado hay que abandonarlo. Cristo vino a darnos una nueva vida. Pero solo es posible a través de Él. Pero tú tienes que oír la voz de Dios, atender su llamado, que también es un llamado al arrepentimiento. Él dijo que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino a llamar al arrepentimiento. Sus apóstoles, cuando Cristo los envió en misión, empezaron a predicar que los hombres se arrepintieran. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. La porción del hombre es creer, venir y arrepentirse. Estar dispuesto a cambiar de vida, pero esa vida solo la vas a obtener es con Cristo. Con Cristo es que vas a tener la victoria sobre el pecado, sobre las tinieblas, y tu sentencia de muerte va a ser quitada de tu vida y la puerta al reino de Dios se te va a abrir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con Cristo se te será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno,
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice 2 de Pedro 1:11, en Cristo tenemos la vida, aparte de Cristo tenemos muerte y condenación. Decídete hoy si vas a entrar por el camino de la vida que es Jesús, o si vas a seguir tu propio camino rumbo a la muerte y a la destrucción. Tú escoges. Como dijo Josué, que le dijo al pueblo, escogeos hoy a quien servís, si a los dioses de los amorreos en cuya tierra vivís, o a los dioses de vuestros padres al otro lado del río, refiriéndose a Egipto. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es la mejor decisión que se puede tomar, seguir a Jesús, porque el que sigue a Jesús sigue al Padre. El que niega a Jesús y no le sigue, no sigue al Padre y no sigue la vida. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Repito el versículo con que empecé, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por ti, eso te incluye a ti. Recíbele hoy, pero estés dispuesto a caminar con Él. Estés dispuesto a oír su voz y a seguirle. Romanos dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si no tienes la seguridad de tu salvación, si nunca has pedido que Cristo sea tu Salvador y te lave con su sangre, hoy es el día de salvación. Dile así al Señor, vamos a orar, dile estas palabras al Señor, quien te escucha. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para darme perdón y vida eterna. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. Te pido que seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y cambia mi vida. Dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para reconciliarme contigo, para quitar mi pecado, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación a través de tu gracia, a través de tu favor en Cristo Jesús, que yo no merezco, y a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Te doy gracias en su nombre por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones.
Ahora le perteneces al gran pastor de las ovejas. Encuéntrate una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas. El bautismo en agua es totalmente sumergido en las aguas, porque es figura de muerte al pecado, muerte con Cristo, cuando se entra en las aguas. Y cuando sale de las aguas es una figura de resurrección con Cristo, resucitar hacia una nueva vida, la cual el Señor te dará. Que Dios te bendiga.